Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a ver un tema bonito de infectología enfocada al paciente pediátrico. También vamos a tomar ciertos puntos del paciente adulto, aunque va a estar enfocado más a pediatría, ¿vale? En esta ocasión vamos a ver rinosinusitis aguda, uno de los temas que tienen su importancia, porque acuérdense que los temas de infecto pues pueden venir dentro de lo que es el examen nacional, porque son temas que son muy variados y tienen muchísima importancia. Entonces, vamos a empezar con el tema. La verdad no es nada complicado este tema, sobre todo cuando se ve o se aborda de una manera en la que se le va entendiendo a cada pauta, ¿no? Desde qué etiología van a ser las más frecuentes, que eso va a ser súper sencillo, qué diagnósticos y qué tratamientos. Voy a tratar de hacer ciertas asociaciones con otras patologías como neumonía y como faringoamigdalitis bacteriana, porque se van a dar cuenta que tiene cierta asociación con estas, ¿vale? Entonces vámonos en cuanto a rinosinusitis aguda, la cual se va a definir como un proceso infeccioso inflamatorio agudo de la nariz y los senos paranasales. Hay que recordar que de manera normal el ser humano cuenta con cuatro senos paranasales importantes. Tenemos los maxilares, que ojo, aquí quiero dejar bien claro desde el principio, los senos maxilares son los que más se afectan en esta patología. También contamos con lo que son los senos frontales, que son estos que se van a encontrar en la parte superior. Acuérdense que básicamente estos senos paranasales son zonas neumatizadas de los huesos que van a estar perforados y que básicamente ahí va a haber aire y que va a servir para la fonación. Los otros dos senos paranasales que nos faltan serían los senos etmoidales, que estos se conocen como celdillas etmoidales. Tenemos las anteriores, las medias y las posteriores. Y también tendríamos lo que es el seno esfenoidal, que aquí por la imagen no lo alcanzamos a ver. Acuérdense que todos estos van a drenar hacia lo que es los meatos, que estos van a estar en la nariz y básicamente van a descargar hacia lo que es el vestíbulo de la nariz, ¿vale? Entonces, pues básicamente es la inflamación de estos senos paranasales y la definición nos dice que esta puede persistir más de 10 días, pero menos de 3 meses. Esto es importante, ya cuando lleguemos a rinosinusitis en el paciente adulto, vamos a ver que la vamos a poder clasificar según si es aguda, subaguda o según si es crónica, ¿vale? De inicio, importante saber que al momento de que los niños nacen no tienen todos estos senos paranasales desarrollados. De hecho, tardan hasta algunos hasta lo que es la adolescencia en desarrollarse. 8 a 10 años aproximadamente ya están todos formados o la gran mayoría, pero a fin de cuentas tardan un buen rato en poder desarrollarse. Algo importante que se ha visto es que del 1 al 4% se ha encontrado que haya genesia del seno frontal. ¿Qué quiere decir? Que básicamente pues no está presente en una pequeña cantidad de niños, ¿vale? Además de esto, a la rinosinusitis la vamos a poder clasificar desde el inicio en dos formas, que sea severa y la forma persistente. La forma persistente es toda aquella rinosinusitis que va a persistir más de 10 días. Y ojito con esta porque aquí vamos a centrarnos pensando en etiología bacteriana, ¿sale? Entonces, si es persistente, hay que pensar en etiología bacteriana, ¿vale? Evidentemente, porque es una zona que tiene mucho contacto con la inhalación de virus, de bacterias que se pueden transmitir a través de gotitas de flush. Lo más común es que sea por virus, pero acuérdense que los virus se autolimitan. Entonces, por lo general, no van a llegar por etiología viral. La gran mayoría de veces van a llegar a nuestros consultorios por etiología bacteriana, porque estas van a ser las que se van a poder complicar, ¿vale? Ahora, en cuanto a la otra, que será la severa, pues esto lo va a definir los síntomas clínicos y la persistencia. Si ya tiene más de 10 días y además presenta fiebre arriba de 39 grados centígrados y además rinorrea purulenta, pues aquí hay que estar pensando en que estamos ante una rinosinusitis que ya está siendo pues más impactante, más severa en ese paciente, ¿vale? A final de cuentas, la GPC lo mete esto como clasificación. Es importante recordarlo, claro, porque a final de cuentas el tratamiento que vamos a ofrecer a un paciente que lleva un día, que los síntomas no son tan severos, que se ha ido tranquilizando esa sintomatología, pues a lo mejor va a ser solo tratamiento sintomático, porque vamos a pensar más en una etiología viral. Pero si ya es un niño que lleva 10 días, que viene bien febril, que viene su carita toda séptica, con su rinorrea purulenta, pues evidentemente vamos a empezar lo que es tratamiento antibiótico, ¿vale? Entonces vamos a verlo más adelante cuando veamos ahorita la etiología, cómo es que se va a diferenciar. En cuanto a los factores de riesgo,
Fíjense que hay varios que llaman muchísimo la atención. Por ejemplo, el antecedente de atopia, sobre todo porque se puede relacionar a rinitis alérgica, exposición de humo y tabaco. Básicamente, el humo que se encuentra o todo el smog que se encuentra en la ciudad, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México o en ciudades grandes también como Monterrey. Y antecedente de infecciones de vía respiratoria, sobre todo cuando son de repetición, que causan inflamación crónica de las mucosas a este nivel, ¿vale? Ahora, importante, tenemos tres factores de riesgo que llaman muchísimo la atención, que son los tres de abajo, que esto quiero que lo relacionen a sinusitis crónica o recurrente. Sinusitis que arreglamos el problema y de repente viene de nuevo el niño por otra rinosinusitis, ¿vale? Entonces aquí vamos a estar pensando en que el paciente tenga ERGE, porque sí, el ERGE pues, se puede presentar en la edad pediátrica, poliposis nasal, que acuérdense que en los pólipos nasales hay que pensar en la triada de Samson, que acuérdense que uno de los componentes, además de los pólipos, es la intolerancia al consumo de aspirina, ¿vale? Que evidentemente yo sé, en los niños pues no, obviamente no vamos a dar aspirina. ¿Por qué? Porque acuérdense que uno de sus efectos adversos en la edad pediátrica es que pueda causar síndrome de Reye, ¿vale? Y por último, pues inmunodeficiencias. Tener un sistema inmunológico abolido, insuficiente, va a generar que tengamos infecciones de repetición y uno de esos lugares puede ser en los senos paranasales y causarnos sinusitis crónicas, ¿vale? Entonces, importante, si se fijan, son muy sencillos, todos se relacionan a inflamación de la mucosa nasal o factores predisponentes. El ERGE no solamente se relaciona a rinosinusitis crónica, sino que también a muchas más cosas inflamatorias, infecciosas de la vía respiratoria, incluso a lo que es otitis media y faringoamigdalitis, ¿vale? Entonces, cosas muy importantes que no hay que olvidar. En cuanto a la etiología, la gran mayoría van a ser virales, pero ya les dije, las cuestiones virales se van a autolimitar, van a ser muy benignas y van a tener un curso el cual el paciente le va a ir muy bien y por ende la gran mayoría de veces no van a llegar al consultorio. Ahora, ¿cuándo nos vamos a preocupar? ¿Cuándo vamos a poner énfasis? Cuando estemos hablando de una infección que ya lleva más de 10 días, que sea persistente y evidentemente ahí vamos a estar pensando ya en una etiología bacteriana. Y fíjense, los tres principales agentes es el Streptococcus pneumoniae, la Haemophilus influenzae y Moxarella catarrhalis. ¿A qué le suenan estos tres agentes? Pues sí, específicamente a los tres principales que se presentan tanto en otitis media como en lo que sería faringoamigdalitis bacteriana. Si bien lo recordarán, en faringoamigdalitis bacteriana, obviamente sé que no son los tres específicamente, sino solamente el estreptococo, pero ahí cambia un poco porque no es el neumone, sino que es el piógenes. En neumonía adquirida en la comunidad o neumonía extrahospitalaria, siguen siendo estos tres mismos agentes. A final de cuentas, son agentes que afectan la vía respiratoria y se pueden asociar mucho, ¿vale? Entonces, si se saben los agentes de neumonía asociada a la comunidad, si se saben los agentes de otitis media, pues también se van a saber los de rinosinusitis bacteriana, ¿vale? Porque son los mismos. La única diferencia en otitis media que hay que remarcar es que acuérdense que en la última actualización de la guía de práctica clínica, el que ya es más frecuente es el Haemophilus influenzae, ¿sale? Aquí todavía en rinosinusitis sigue siendo el Streptococcus pneumoniae primero, después Haemophilus influenzae y tercero, Moxarella catarrhalis, ¿vale? El seno que más afecta, como ya les había dicho, es el seno maxilar. Después de lo que es el seno maxilar, el segundo con mayor afección es el etmoidal anterior o la celdilla etmoidal anterior. Pero sí, si llegan a preguntar cuál es el seno que más tiende a inflamarse, a sufrir de rinosinusitis, es el seno maxilar, que son estos dos que se encuentran aquí laterales, ¿vale? De hecho, en la clínica nos vamos a dar cuenta que generalmente hay hipersensibilidad en la cara. Podemos hacer pequeños toquecitos a nivel facial y pues al paciente evidentemente le va a doler. Además va a haber otros datos clínicos que lo van a complementar y que más adelante se van a dar cuenta que a final de cuentas toda la clínica va a servir para el diagnóstico, ¿vale? Ahora, en cuanto a la cuestión clínica, que ya adelantamos un poquito de esto, va a haber descarga nasal o retrofaringia, puede haber malestar general, que por la mayoría de las veces va a haber tos, fiebre y dolor facial, que esto era lo que comentábamos hace rato. Nosotros tocábamos la cara de ese paciente y pues va a sentir ese dolor al momento de tocar esas zonas donde se encuentran los senos paranasales. Ahora, también puede haber edema periorbitario y quiero que pongan mucha atención en el edema periorbitario porque hay una complicación que más adelante vamos a ver, que es la que más nos va a preocupar en un paciente con rinosinusitis, ¿vale?
En cuanto a criterios de un niño grave, vamos a tener la fiebre arriba de 39 grados centígrados, la descarga nasal purulenta, la cefalea y el edema facial, ¿vale? Ahora, ¿qué tiene que ver esto del edema periorbitario que ahorita comenté y la complicación de la cual vamos a hablar a continuación? Pues bueno, que la principal complicación que nos tiene que llamar la atención en un paciente con rinosinusitis es la celulitis periorbitaria. Evidentemente los niños se tocan su naricita y esas secreciones pueden pasar hacia lo que son los tejidos aledaños al ojito y eso causar una celulitis periorbitaria que evidentemente esa infección se puede ir metiendo a través de los tarsos hacia el fondo e incluso llegar a trombosar lo que es el seno cavernoso. Sé que estoy hablando de algo muy grave, pero incluso en la clasificación de Chandler, que vamos a ver más adelante, que es la que se utiliza para celulitis periorbitaria, vamos a darnos cuenta que el estadio más grave, que es el 5, ya es cuando existe trombosis del seno cavernoso, ¿vale? Ahora, en cuanto al diagnóstico, este es clínico y se puede complementar con muchas más cosas que más adelante vamos a ver. Definitivamente el estándar de oro, como en casi todas las enfermedades infectocontagiosas, va a ser el cultivo y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a obtener, ¿vale? Algo importante, pues puede haber sinusitis aguda frontal, donde se presenta cefalea frontal. Muy importante, esta cefalea en los adultos puede ser un criterio para toma de radiografías, que ahorita vamos a ver cuáles son esas radiografías. Y como tal en niños con poliposis nasal hay que referir a pediatría, sobre todo a neumopedia, pues para poder tamizar una fibrosis quística, porque hay que recordar que podemos tener correlación entre este signo clínico y la fibrosis quística, ¿vale? Entonces muy importante no olvidar la clínica, siento que está muy característica, fácil de confundir, fácil de recordarla y no confundirla, ¿vale? Ahora, en cuanto al diagnóstico, ya saben, primero, clínico. La verdad es que la radiografía casi nunca se va a usar. La única forma en la que estaría de alguna manera bien pedida la radiografía es que pensemos en complicaciones o que tengamos muchísima duda en cuanto al diagnóstico. Ahora, ¿por qué la radiografía nos puede ayudar a servir? Porque básicamente lo que vamos a ver en la radiografía va a ser la ocupación de los senos paranasales, sobre todo de lo que serían los senos maxilares, que son estos que ven aquí abajito, y los senos frontales. Los senos etmoidales y lo que es el seno esfenoidal es más difícil que se logre observar porque acuérdense que los rayos de lo que es la radiografía choca primero con lo primero que impacta. Entonces, como estos se encuentran hasta posterior, pues la imagen ya se distorsiona muchísimo. Hay que recordar que imaginológicamente no es el mejor estudio para ver una rinosinusitis, una radiografía, sino que sería la tomografía para ver si hay compromiso de otros senos paranasales, ¿vale? Les digo, lo más que se va a afectar o el más afectado va a ser el seno maxilar y la forma en lo que vamos a poder observar nosotros que hay complicación es cuando veamos este nivel hidroaéreo dentro de lo que es el seno maxilar. Hay que recordar que normalmente estos están vacíos, pero cuando está ocupado quiere decir que hay algo purulento que está allá adentro, ¿vale? Acuérdense que las bacterias producen estas sustancias purulentas que a final de cuentas pues va a ser lo que va a dar su aspecto piógeno, séptico al paciente, ¿vale? Fíjense que cuando yo estuve dando consulta en un consultorio privado, tuve la fortuna de tener un paciente con este diagnóstico, era un paciente adulto y literalmente yo no tenía duda ni nada, pero el paciente quería pues evidentemente como comprobarlo y yo dije, ok, vamos a sacar una radiografía, evidentemente le inicié su tratamiento y todo, se sintió mejor al siguiente día, me trajeron las radiografías y evidentemente el paciente tenía una rinosinusitis que yo sabía que tenía con pura clínica, ¿vale? Y evidentemente tenía este dato muy parecido a esta radiografía, no es de él, donde estaba ocupado con ese nivel hidroaéreo en seno maxilar. Evidentemente le di su tratamiento, le di su antibiótico, sus medidas generales y le fue muy bien a ese paciente afortunadamente. Ahora, en cuanto al estándar de oro, ¿qué es lo mejor que tenemos para el diagnóstico de una rinosinusitis? Pues bueno, el estándar de oro es el cultivo como en la gran mayoría de enfermedades infectocontagiosas. En este caso, se tiene que obtener a través de punción o aspirado de secreciones. Es algo invasivo, por ende no se hace con tanta frecuencia, pero evidentemente si tenemos un paciente con desenlace tórpido, pues se va a tener que realizar para hacer antibiograma, ver cuál es el antibiótico que más tiene sensibilidad y poder dirigir adecuadamente a ese paciente. Ahora, en cuanto a tratamiento,
Aquí la verdad es que está bien sencillo y el tratamiento inicial siempre va a ser amoxicilina con ácido clavulánico, generalmente se da por 10 a 14 días y algo muy importante, vamos a tener dos dosis en pediatría que debemos de enfocarnos. En dado caso que tengamos un paciente con bajo riesgo ¿qué sería? Que no tuviera ninguno de estos factores para poder decir que se va a hacer crónica esta infección. Entonces, si tenemos un paciente con bajo riesgo, la dosis va a ser a 45 miligramos por kilo día. Pacientes que tengan alto riesgo o falla el tratamiento, alto riesgo sería que tuviera pues estos factores de riesgo ya de inicio. Y en ese tipo de situaciones vamos a dar la dosis más alta, que sería de 80 a 90 miligramos por kilo día, ¿sale? Entonces recuerden que la amoxicilina es el medicamento de primera línea, incluso también en los pacientes adultos se puede usar la amoxicilina como primera línea, ¿vale? De segunda línea podemos dar cefalosporinas, en este caso nos marca la GPC, la cefuroxima, y fíjense que la cefuroxima es muy buena. Yo lo he usado incluso para pacientes con otitis media aguda, que evidentemente es de etiología bacteriana, y la verdad es que funciona bastante bien. Yo sé que la GPC también menciona la amoxicilina como uno de los medicamentos de primera línea para pacientes con otitis media aguda, pero créanme que la cefuroxima también funciona bastante bien en ese tipo de situaciones, ¿vale? Ahora, si tenemos un paciente alérgico a penicilina, ya saben, siempre que exista alergia a penicilina en la vía respiratoria, la segunda línea siempre van a ser macrólidos. En este caso, el de elección, acitromicina o claritromicina, ¿vale? Entonces, importante, no olviden que los macrólidos son siempre el sustituto en caso de que el paciente sea alérgico, ¿vale? Y ahora, en casos graves o falla terapéutica a la segunda línea, que sería la cefuroxima en este caso, hay que dar cefalosporina de tercera generación, que sería en este caso ceftriaxona por 4 días. Ahora, como tratamiento coadyuvante, podemos utilizar otro tratamiento que también le puede beneficiar al paciente, que son dos cositas. Una, lo que son los famosos lavados nasales, que estos se hacen con una solución que se puede preparar en casita o incluso ya la venden, ¿no? Que es el famoso Esterimar. Y aparte de esto, podemos dar lo que es oximetazolina o en su defecto, dar lo que es mometasona. La oximetazolina, sobre todo porque va a ser un descongestionante a nivel de la mucosa nasal, que va a hacer que el paciente tenga menos este flujo purulento a ese nivel, ¿vale? Acuérdense que la oximetazolina también se utilizaba en epistaxis, porque acuérdense que el mecanismo de acción de este medicamento es básicamente que genera vasoconstricción. Es un medicamento muy similar a lo que es la fenilefrina, que son agonistas alfa 1, ¿vale? Actúan en receptores adrenérgicos, alfa 1 que causa vasoconstricción y eso es lo que hace que haya menor congestión a ese nivel. Y ahora, la mometasona, que es el esteroide tópico, que está por acá de este lado, lo vamos a usar en casos más graves donde no haya buen control. Incluso se puede dar lo que es budesonida. Entonces, de primera línea, hablando de esteroides, mometasona intranasal, hablando de segunda línea, hablando de lo que sería esteroides, budesonida como segunda, ¿sale? Pero recuerden, mometasona y budesonida, que son esteroides, solamente en casos más graves. De inicio no hay que dar esteroides porque ya sabemos que estos tienen muchísimos efectos adversos, de los cuales pues tenemos que evitar o tratar de evitar al máximo posible. Entonces tenemos paciente que tiene mucha congestión, primera línea, oximetazolina, siempre. Evidentemente hay que recomendar otras cosas como mantener bien hidratado ese paciente, dormir con la cabeza elevada, sobre todo en posición semifowler, para que haya esa rinorrea no se vaya a la faringe y no sienta que se ahoga ese paciente. Uso de analgésicos y antitérmicos, aquí pues su clásico paracetamol o incluso ibuprofeno en los niños. Y pues medidas térmicas para lo que es esa pirexia, ¿vale? En cuanto a los lavaditos nasales, aquí nos especifica la guía de práctica clínica cómo podemos hacerlo en casita. 1 litro de agua purificada o limpia o la podemos servir de igual manera en caso de que no tengamos acceso a agua potable. Más una cucharada de sal de grano o sal de mar, más una cucharada de bicarbonato sódico en polvo. Yo creo que son cositas que todos tenemos en casa y que podemos recomendar y que es muy fácil poder administrar lo que es esta solución. Créanme que a los niños les funciona muy bien porque los descongestiona, pueden dormir muy a gusto y van a tener sueños reparadores y créanme que como médicos y como sus pacientes, a ustedes como médicos, les van a agradecer muchísimo. Entonces, muy importante, repaso del tratamiento.
Siempre iniciar amoxicilina con ácido clavulánico, ¿vale? Acuérdense que el amoxiclav es un medicamento beta-lactámico que básicamente su mecanismo de acción es que inhibe lo que es la síntesis de la pared bacteriana. Este, y de segunda línea tenemos la cifuroxima, que es una cefalosporina, que también entraría dentro de los mecanismos de acción de inhibidores de la pared bacteriana, ¿vale? Cosa importante, bajo riesgo, 45 miligramos kilogramo día, alto riesgo, hasta 80, 90 miligramos kilogramo día. ¿Es alérgico ese paciente? Macrólidos. Ahora, falla el tratamiento a la primera y segunda línea, o sea, a la moxi y a la cefuroxima, ceftriaxona, que sería nuestro medicamento ya final, ¿vale? La ceftriaxona, en dado caso que haya fallado todo lo inicial que le hayamos dado o que sea un paciente grave de igual manera, ¿vale? Entonces, importante, también nos marca la GPC que hay que evaluar después de iniciar el tratamiento a las 72 horas, sobre todo para ver que ese paciente pues le esté yendo bien y controlar su seguimiento. Vámonos en cuanto al tratamiento quirúrgico. ¿Cuándo vamos a optar por este? Fracaso a la segunda línea, sospecha de complicaciones orbitarias o intracraneales. Ahorita vamos a ver esto de las orbitarias. Intracraneales que podemos tener, por ejemplo, algún absceso piógeno. Hay que recordar que el estreptococo puede llegar por misma vía de contigüidad desde lo que es la vía respiratoria, que en este caso serían los senos paranasales, hacia lo que es el encéfalo. Entonces hay que tener mucho cuidado que estos pacientes no desarrollen esta complicación. Recuerden que los abscesos normalmente los vamos a observar en la resonancia magnética con lo que es un halo, ¿sale? Un halo que se va a ver hiperintenso. Evidentemente depende de la secuencia que utilicemos porque va a ser diferente si es un T1, un T2, un FLAIR, un Fiesta. Esas son secuencias de resonancia magnética, entonces va a ser muy diferente, ¿verdad? Pero recuerden que siempre característico de los abscesos van a ser halos, ¿sale? Van a ser halos, muy importante. Y además tratamiento quirúrgico en pacientes inmunocomprometidos que básicamente van a tener patologías severas, ¿vale? Cosa importante, ¿cuándo vamos a sospechar de que hay complicaciones, sobre todo intracraneales o orbitarias? Por ejemplo, cuando tengamos diplopia, cuando tengamos proptosis, que es esta protrusión del ojo hacia afuera, oftalmoplegias, que esto ya sería algo muy grave, disminución de la agudeza visual, edema en región frontal o dolor en esa región. Evidentemente, si sentimos ya que hay aumento de la temperatura a nivel periorbitario, porque ya nos estaría hablando de una celulitis periorbitaria, y si hay datos de daño neurológico, Glasgow que va bajando poco a poco, paciente que está teniendo letargia, se está poniendo somnoliento, pues hay que referirlo inmediatamente para que le den tratamiento y buscar que no tenga algún absceso en cerebro, ¿vale? Entonces, muy importante, no lo olviden, tratamiento quirúrgico ante ciertas complicaciones o fracasos o pacientes pues ya muy graves, ¿no? Con inmunocompromiso, por ejemplo, pacientes con VIH. En cuanto a la celulitis preorbitaria, acuérdense que la clasificación es la clasificación de Chandler y fíjense que yo de esta clasificación me acuerdo un montón. Porque como ustedes saben, yo hago mi servicio social en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, aquí en el Manuel Velasco Suárez, Ciudad de México, y nos hablan mucho de esta complicación en pacientes que generalmente empiezan con rinosinusitis, porque fíjense que una de las complicaciones más raras y mortales, podría decir graves, pues bastante de hecho, es la trombosis del seno cavernoso. En neurocirugía, el seno cavernoso es uno de los puntos de estos plexos venosos que están en el cerebro, pues muy importantes, y básicamente que tenga una trombosis, pues va a meritar un tratamiento súper especializado. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Quiero explicarles un poco desde la anatomía, desde los senos durales. Fíjense que la vena oftálmica, que es esta que ven de acá de este lado, y lo que sería la vena esfenoidal, que sería esta que vemos acá de este lado, se juntan y cuando confluyen forman lo que es el seno cavernoso. Acuérdense que el seno cavernoso está en la parte inferior de la región celar. Es como ese plexo de venas que están antes de la entrada de ciertos vasos e incluso de la salida de ciertos pares craneales, porque acuérdense que lo que es el seno cavernoso lo penetra la arteria carótida interna, el tercero, el cuarto, el quinto, sobre todo una rama, y lo que es el sexto par craneal. Entonces es muy importante porque si este se llega a trombosar, pues imagínense las complicaciones que puede llegar a tener ese paciente, ¿vale? En la clasificación de Chandler, pues fíjense, primero empieza como una celulitis preseptal, después una celulitis orbitaria, después un absceso subperióstico, importante acordarse del 3 porque aquí empieza ya el absceso.
el absceso intraorbitario y finalmente termina con la trombosis del seno cavernoso. Entonces, no lo olviden, cosa muy importante a recordar, clasificación de Chandler, ¿sale? Esto lo ven mucho los oftalmólogos, mi gran maestro, el doctor Re, seguramente lo ha de manejar a la perfección. Entonces, cosas importantes que no hay que dejar de lado. En cuanto a la sinusitis en adultos, todo esto que acabamos de mencionar ya es de paciente pediátrico. Vamos a ver un poquito de pacientes adultos que sobre todo son cosas muy puntuales y que hacen diferencia con el paciente pediátrico. La clasificación inicial, aguda menos de 4 semanas, subaguda de 4 a 12 semanas, crónica más de 12 semanas o igual a 3 meses, ¿vale? Mayor a 3 meses. Entonces, importante acordarse de esta clasificación porque fíjense que es una de las que más se me olvidan. No sé por qué, pero siempre la confundo con la de lumbalgia. Tiene algo raro ahí en mi cerebro asociado que de verdad no me la puedo aprender y es algo que de repente me sucede con algunas clasificaciones que involucran pues tiempo, ¿no? Entonces, pues bueno, ya a partir de hoy me la voy a aprender bien. En cuanto a lo que sería diagnóstico, aquí sí tenemos criterios diagnósticos clínicos, que estos no se usan en pediatría y en la edad adulta sí se pueden usar, que son estos de acá, que ahorita vamos a ver. En cuanto a lo que es el diagnóstico de imagen de elección, va a ser la tomografía. Esto era lo que mencionaba hace rato, porque acuérdense que tiene mejor sensibilidad para poder observar los senos paranasales. Y la radiografía, pues va a ser el inicial de imagen. Solamente ante duda o presencia de cefalea. Acuérdense que las proyecciones radiográficas que utilizamos son básicamente tres: la lateral, usamos la radiografía en proyección de Waters y la de Cadwell, ¿sale? Que acuérdense que es la mentoplaca, la frontoplaca, que básicamente nos ayudan a ver los senos paranasales, ¿vale? En cuanto a los criterios diagnósticos, esto va a depender de esta tablita de acá. Los vamos a catalogar en criterios mayores y menores, ¿vale? Los mayores sería rinorrea purulenta, obstrucción nasal, dolor facial, hiposmia, anosmia o que el paciente tenga fiebre. Criterios menores: cefalea, tos, halitosis. Muy importante esta halitosis. Cuando yo atendí a ese paciente que les comentaba hace un momento, uno de los datos que de inicio puede percibir cuando revisé faringe fue una halitosis muy importante, ¿vale? Entonces acuérdense mucho de ese dato. Fatiga, otalgia, plenitud óptica y dolor dental, ¿vale? Sobre todo el dolor dental también, porque sí lo mencionaba al momento de masticar los alimentos. Entonces, ¿cuántos ocupo para hacer diagnóstico? 2 mayores, ¿vale? O un mayor y 2 menores. Entonces, es importante acordarse de estos. Les pongo este emoji porque también estos criterios diagnósticos, créanme que son de los que más me cuestan a mí. Y la verdad es que también los he tratado de aprender así como de acordarme de cada uno de estos, pero se me hace imposible. Por más que me quiero acordar, a veces hay cositas que pues resultan difíciles y hay que poner foco rojo en eso para poder estudiarlo a más detalle, ¿no? En cuanto al tratamiento, fíjense que aquí es muy parecido a los pacientes pediátricos. Amoxicilina, evidentemente no vamos a usar ponderación a kilo por peso, porque no estamos hablando de calcular la suspensión y todo esto, porque es un paciente adulto. Aquí vamos a usar dosis fija: amoxicilina de 500 miligramos vía oral cada 8 horas. Acuérdense que este se da cada 8 por 10 a 14 días. Cosa importante: el tratamiento siempre es por 10 a 14 días, ¿vale? Además de esto, podemos dar oximetazolina, que acuérdense que este es para descongestionar tópicamente lo que es la mucosa nasal y que exista menos descarga. Y si tenemos pacientes alérgicos a penicilina, aquí es uno de los puntos que cambian muy importante y que sí me gustaría que se acordaran. En pediátricos, en caso de alergia, la GPC nos dice macrólidos, pero en adultos con rinosinusitis, en caso de que tengan alergia a penicilina y no podamos dar amoxi, el tratamiento aquí cambia a trimetoprim sobre o con más bien sulfamethoxazol. Entonces, acordarse, el TMP-SMX o el trimetoprim con sulfamethoxazol es para pacientes alérgicos a penicilina en caso de sinusitis en adultos, ¿vale? Pero acuérdense que de primera intención, amoxicilina, ¿vale? Ahora ya saben lo que es rinosinusitis. Yo creo que es uno de los temas más padres hablando en el contexto de un paciente por ahí que algún día lo presente. Entonces ténganlo en cuenta, son cosas que pueden llegar a su consulta y además de esto, créanme que sí son cosas que sí se llegan a ver bastante. Y yo espero que en el Nacional nos pregunten ese tema porque a lo mejor sí hay que aprenderse bien los criterios diagnósticos, la clasificación por temporalidad, eso de menos de 4 semanas, 4 a 12, más de 12. Vean, ya me la aprendí. Entonces,
Pues hay que tratar de estudiarlo bien por si llega a caer una pregunta para el nacional. Ah, disculpen la grafía, no quita la de sepsis natal de cuando grabé este video, pero esta es la GPC de rinocinositis en pediátricos. Igual si la quieren checar, pues ahí está en el catálogo maestro. Y pues cuídense mucho, espero que les haya gustado. Por favor, déjenme un like, compartan este video, déjenle un comentario si les gustó. Yo sé que fue una clase a lo mejor muy express, pero créanme que estas clases están hechas para que revisen las cosas más puntuales, rápidas y que no se detengan mucho en estar buscando información, ¿vale? Cuídense mucho y espero que estén estudiando de manera excelente. Vaya a todos.